Miren, a ver, en la mañanera, el presidente está desde Campeche, así que, ya saben, la gobernadora, híjole, se deshizo en elogios hacia el presidente. Le dijo, eres un hombre de otra dimensión política en nuestro país. Te amamos, Andrés Manuel. Ay, ¿y por qué habla en plural? Que ella diga lo que siente, pero que no involucre a todos. Lo elogió, bueno. ¿Y él también? Él también a ella. Así que, ya saben, los cebollazos hablaron de que el tren se va a entregar el próximo año. Que ya hay un avance importante, que 90% de los hogares en Campeche reciben ayudas de distintos tipos, pero que reciben ¿90%? ayudas. Ay, mira, vale la pena la Pantera. ¿La Pantera es una estación? Pues es lo que hace sus noches de la Pantera, ¿no? No. Ah, del Jaguar, perdón. Vale la pena el Jaguar, perdón. Pues es que ¿La Pantera? Y era una estación de radio que 590. Dijo, da vergüenza, dijo el presidente, da vergüenza que los medios al servicio de los conservadores apoyen la decisión del INE, que es contraria a la libertad de expresión. Y es que ya prohibieron que pinten bardas a favor de Claudia. A mí me parece muy bien que se tomen esas medidas, porque en principio... Conservadora. Medida conservadora, como quieran que le digan, pero antes se respetaban los tiempos, había leyes, había forma de impedir que eso se hiciera durante 3 años. Y ahora no, ahora las leyes para respetar la propiedad pública y la propiedad privada la ignoran totalmente y se ponen a pintar las bardas y están en plena campaña, gastando recursos de la Federación, las famosas corcholatas, y los otros también, que también ya andan en pasarela y diciendo que yo, todos. Sí, lo que hace el INE es impedir que el gobierno gaste el dinero de manera totalmente sin límite y sin control en promover a sus propios candidatos, a sus partidarios. Son los funcionarios que agarran y ponen sus letreros con sus colores y todo, ventilándose, ventaneándose ahí para que los vea todo el mundo. Y pues eso es lo que representa una injusticia, porque el opositor no tiene acceso a esos recursos. Claro. Por eso el INE interviene. Para eso lo crearon y por eso lo quieren quitar. O por no quitar, porque eso es, en efecto, no lo quieren quitar. Quieren que esté integrado solo por partidarios del gobierno o mayoritariamente por partidarios del gobierno, y eso es indiscutible que ese es el objetivo de lo que están haciendo. Si no, ¿para qué tanta insistencia en modificarlo? Porque hay quien dice, no, el nuevo INE va también a ser muy neutral. No, ¿para qué lo están impulsando entonces? Entonces es cuestión de elegancia elemental. Aun cuando no existían todos estos controles, había un elemento de pudor en las autoridades. Cuando a Miguel Alemán empezaron la campaña, vamos a que se reelija Miguel Alemán, no, él mandó quitar todo, que castigó a los que publicaron un desplegado, que mandó quitar la propaganda en ese sentido, regañó al lacayo ahí que lo andaba promoviendo. Después él promovió que se extendiera el periodo. También el presidente personalmente impidió que fuera. Cuando
Casas Alemán quiso lanzarse como candidato oficial, compró a miles de no miles, pero sí decenas de estos instituciones fantasmas, de membretes, para que compraran páginas enteras en los periódicos postulándolo como candidato a Casas Alemán. Bueno, pues Alemán lo dejó un poco, pero llegó un momento en que dijo, ya se acabó, nada más, y quitaron todo, y no fue el candidato. Entonces, es cuestión de tener pudor, nada más, y creo que eso se ha perdido. Estás pidiendo mucho, Mario. A donde viajes hay bardas pintadas. Bueno, sí, es una cosa de todo el mundo, ¿no? De todos y de todas las épocas. Pero se supone que ya trascendimos todo eso, que ya no hay necesidad de exhibirse así, con eso de qué horas son las que usted diga, señor presidente, y señor presidente, para todo, ¿no? Ese tipo de elogios sin pudor destruyen de veras el tejido democrático del país. Y sucede en todos lados, ¿eh? Por ejemplo, Vladimir Putin pues, tiene un equipo, él sí lo mantiene, de promotores de su figura, a nivel internacional, además. Pero pues es que claramente son gobiernos que buscan la permanencia de un sistema autoritario. Entonces, cuidado con eso. Miren, trató el tema Zacatecas y dijo, no es para justificarnos, ¿cómo son las palabras? No es para justificarnos, pero estos grupos se crearon en gobiernos anteriores. Ante la violencia en Zacatecas, no vamos a dejar de darle protección a los zacatecanos porque por mucho tiempo se dejó crecer a las bandas. Todavía son lodos de aquellos polvos. Pues no. Es muy claro, muy claro lo que él piensa que pero es además, la violencia, pero no es cierto. Además la frase son polvos de aquellos lodos. Sí. Es al revés. No es bueno, pero que vamos a esperar precisión en ese sentido. Pero es que claro que existían, pero han seguido creciendo y eso es lo que busca uno que se intente hacer. Graciela Sánchez Torres de Coyoacán, 77 años. Tal vez Adela no se acuerda, pero antes hasta en los cerros ponían propaganda política y ahí no se podía borrar. Y al menos en las bardas sí se puede. Tiene razón, Graciela. En el cerro que está saliendo a la carretera de Puebla del lado izquierdo, duró el anuncio de Echeverría, creo que hasta Salinas de Gortari. Quemaron la vegetación. Sí. Y se veía, pero era en tiempos. En ahora tiempos no de es campaña. Tiempo. Paula Suárez. ¿Cuándo? Cuando no había quien los frenara, cuando no estaba reglamentado el hecho de lanzarse a una campaña antes de tiempo, cuando no había un límite en los gastos, cuando no se compraban pueblos enteros para blanquear sus bardas y poner su propaganda. Ándale. Cuando por dedo se asignaba un candidato y sabíamos que era el elegido, el delfín, el próximo. Cuando no había partidos de oposición o inconformidad al interior de los partidos, no por la línea política, sino por no haber sido los ungidos por el señor presidente. En ese tiempo no había quien les dijera alto. Y hoy, una vez que se ha hecho este instituto, se quiere desaparecer y volveremos a los cerros, a las bardas, a los postes de luz, yo lo recuerdo, en donde en la noche, por alrededor de las 10, 11 de la noche, llegaban con un botecito y ponían al candidato ahí, el cartelito. No, yo sí lo recuerdo y recuerdo ese cerro quemado
que me llamaba mucho la atención porque sabía yo que en el momento en que el autobús cruzaba por ahí, pues apenas empezaba mi recorrido al norte del país. No, sí hay que recordarlo, porque necesitamos esa memoria política para evitar que esto regrese peor todavía. No, pero en esa época se respetaba el tiempo del presidente y hasta que el presidente daba a conocer al candidato empezaba la pintadera por todos lados. Ahora están pintando todos los precandidatos. Pero tienes razón, Dora, avanzamos. Lo que se creó con el INE es eso. Porque si eran bardas de lugares completos. Ciudades que siempre habían tenido olvidadas, en ese momento les ponían agua o drenaje, pero les tapizaban las calles, los uniformaban con playeras. No, ya se supone que hay un orden y es un organismo que está pues custodiado por ciudadanos.